Bendiciones, mis queridos hermanos. Un saludo especial para mi hermano Patricio, su esposa Paola y los hermanos de la iglesia en la cruz. Me han pedido que comparta una palabra y con mucho cariño, con mucho amor, deseo compartir una palabra de Dios con ustedes. Tengo muy lindos recuerdos de la cruz y creo que el Señor, por lo que veo, está haciendo cosas grandes y maravillosas. Creemos en este Dios todopoderoso, creemos en este Dios de milagros del cual ustedes predican, que Él nos llevará a la victoria, como lo ha prometido en su palabra. Así que con mucho gozo quisiera compartir una palabra de Dios con ustedes. Esta palabra es conocida para la mayoría de nosotros, tal vez un poco difícil también de predicarla porque en sí conlleva una profundidad tremenda. Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder compartir esta palabra. Está en Santiago capítulo 1, versos 22 y 23. Santiago capítulo 1, versos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Fuerte, ¿no es cierto? Comúnmente vamos a los cultos, oímos palabra de Dios, escuchamos palabra de Dios, cantamos palabra de Dios, pero lo importante no es saberlo ni leerlo, sino lo importante es poner por obra, por práctica, la palabra de Dios. Eso es lo que hace que la palabra de Dios se torne viva en nuestras vidas. No podemos ser solamente oidores, sino también dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores. En Santiago, el capítulo 2, el verso 14 al 26, dice que ¿de qué nos ayudará la fe si no la ponemos por práctica? Otra versión dice, ¿de qué nos sirve creer si no actuamos? Hay un decir que nosotros usamos mucho, dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Conocer la palabra de Dios es importante, mis queridos hermanos, ya que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para con nosotros, pero conocer la palabra de Dios no es suficiente. Escuchen lo que estoy diciendo. Conocer la palabra no es suficiente. Digo esto porque tener conocimiento es muy importante, pero el conocimiento, mi querido hermano, sin la acción, sin la práctica, no equivale a nada. Así lo dice la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. Escuchamos un sermón cada domingo durante la semana y nos preguntamos ¿cuál es nuestro propósito cuando leemos o cuando escuchamos el sermón? Inclusive muchas veces terminamos de oír la palabra de Dios y nos vamos cuando estamos juntos, nos vamos al estacionamiento, nos vamos a la casa o apagamos la tele ahora que estamos viendo los videos, ¿no es cierto? Y nos ponemos a comer y pasa un momento y luego decimos, oye, ¿de qué predicó el hermano Patricio? ¿De qué predicó el hermano Claudio? ¿De qué predicó la hermana Paola? Era algo así como de, no sé, algo de Jesucristo, porque somos oidores olvidadizos, nos olvidamos rápidamente. Y claro, si nos olvidamos, difícilmente podremos poner por práctica la palabra de Dios. Un oidor de la palabra no es solamente aquel que se emociona, salta de alegría. Esos oidores nunca van a hacer nada, van a emocionarse solamente. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero ser un hacedor de la palabra va a llevarnos a resultados, hermanos. Y es aquí donde nos vemos confrontados a una realidad que no podemos seguir ocultando, mi querido hermano. Nos hemos distanciado de lo que la palabra dice a lo que hacemos. Escuchamos de milagros, escuchamos de un montón de palabras, promesas tremendas, pero la cosa es tomar esas promesas, creer esas promesas y actuar por sobre esas promesas. Amén. Porque la palabra de Dios y la promesa de Dios son en el sí y en el amén. El Señor está buscando
hombres y mujeres llamados a poner en práctica lo que oyen. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo en esta tarde: Señor, habla mi vida. Señor, muéstrame qué debo hacer. Haga una oración cortita y diga en su corazón: Señor, yo no quiero ser un oidor, yo quiero ser un hacedor de la palabra del Señor. Mire, es así que actuamos muchas veces por los sentidos y no por lo que la palabra nos dice. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, por fe andamos, no por vista. Pablo le está diciendo a los corintios y a nosotros que es muy natural creer basándose en los sentidos. Nuestros sentimientos nos mueven a actuar. Si no vemos, si no tocamos, si no leemos, si no palpamos, entonces no creemos. Y difícilmente podremos actuar. Pero no andamos por la vista, andamos por fe, dice el apóstol Pablo. Yo me pregunto por qué Israel no enfrentó a Goliat. Usted conoce esa historia, ¿no es cierto? ¿Por qué Israel cuando el gigante venía, ¿no es cierto?, y les amedrentaba, los desafiaba, ¿no es cierto? ¿Por qué no se levantó alguien y dijo: ¿qué se cree este gigante? Voy a ir contra él. No hubo nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenían miedo, estaban amedrentados, estaban basando su fe. ¿Por qué? Por los sentimientos, el temor, el miedo, esa sensación de que ver un gigante, un grandote, un tremendo hombre, eso los asustaba, los atemorizaba. Pero ¿quién era el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos. Amén. La historia habría sido muy diferente. Yo siempre digo esto: si alguien o si el pueblo se hubiera ido contra el gigante y lo hubiera atacado, seguramente habrían vencido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. De hecho, queda demostrado cuando David enfrentó al gigante. Pero ellos se basaron ¿en qué? En sus sentimientos. ¿Por qué? Porque era un gigante, era un tremendo hombre. Sus ojos le decían: ¿quién va a poder enfrentar a ese hombre? ¿Por qué Sara se rió cuando Dios le dijo que a Abraham que iban a ser padres? ¿Por qué se rió? Si yo soy una vieja, ¿cómo voy a tener guagüitas si ya estoy en edad avanzada? ¿Por qué? Porque miró su cuerpo, sentimientos. ¿Pero qué decía la palabra? La palabra decía que Dios le había prometido un hijo. A veces somos solamente oidores y no hacedores. ¿Por qué? Porque actuamos, practicamos, accionamos según nuestros sentimientos. Pero el apóstol Pablo decía que por fe andamos y no por vista. ¿Por qué Israel no se rebeló antes al faraón? Porque eran esclavos, porque se vieron esclavos, servidumbre. ¿Por qué no entraron a Canaán? Porque se veían pequeños como langostas. ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve la palabra de Dios si no la ponemos por obra? ¿De qué sirve predicar, hermanos, si no la ponemos por obra? Es tiempo que los hijos de Dios, es tiempo que usted que está escuchando la palabra de Dios, usted que escucha de milagros, usted que escucha de que hay un Dios que provee, usted que está escuchando que hay un Dios que puede sacarle de la situación en que está, usted tiene que empezar a actuar por fe y creer a la palabra que les es predicada, a esta palabra que está aquí, a esta palabra revelada a nosotros. Es una palabra que es viva y que es eficaz. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios. Dios nos está demandando a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Hace algunos años atrás prediqué acerca de la realidad versus la verdad. No sé si algunos se acuerdan de eso. Hay una realidad y hay una verdad. La realidad dice que hay una pandemia, que cualquiera que está cerca de eso puede ser contaminado. Y nosotros decimos: bueno, es así, esa es la realidad, no la podemos negar. Pero hay una verdad también. Una verdad que dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. ¿Qué vamos a creer? ¿Vamos a creer lo que la gente dice? ¿Vamos a creer lo que... Es que es una verdad, por hermano. Bueno, pero es una realidad, pero esta es la verdad, por hermano. La verdad dice que Dios nos va a proteger de toda plaga y tenemos que aferrarnos a esa promesa y no dejar que el temor, el miedo venga sobre nuestras vidas. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Realidad versus verdad. Por eso la pregunta es en este día: ¿te has movido en fe a su palabra o has actuado en base a tus sentidos?
Si hoy día estás escuchando una palabra de Dios, Dios te demanda a que actúes conforme a esa palabra. Si yo te digo que el Salmo 23, verso 1, dice que Jehová es tu pastor, nada te faltará, ¿sabes lo que pasa? Actúa conforme a esa palabra. Cree esa palabra. Cree que Dios va a suplir todas tus necesidades. Cree que Dios va a proveer de algún otro lugar. Dios va a venir con la bendición sobre tu vida. Pero cree esa palabra. Muévete con esa palabra. Actúa en esa palabra. No solamente escucharla. No solamente sentarse alrededor de la mesa y que mi pastor nada me faltará. Amén. Y empezar a comer. No, hermano. Hay que creer a esa palabra. Hay que actuar conforme a la palabra. Pero es que usted no conoce mi situación y tú tampoco conoces la mía. Pero ¿sabe qué? Hay uno que conoce nuestra situación y nos ha dicho en su palabra que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Por eso el desafío hoy día es actuar conforme a la palabra de Dios. Santiago nos decía ser hacedores de la palabra. ¿Cuál palabra, hermano? La palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces debemos actuar conforme a la palabra, no a los buenos deseos, no a las palabras lindas del pastor, ni a las palabras lindas de este otro, sino actuar conforme a lo que está escrito, hermano querido. Porque esta palabra tiene un respaldo, y el respaldo es de Dios. Dios es el que respalda su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Él lo ha dicho, dice su palabra, y Él lo va a hacer. Por eso debemos actuar conforme a su palabra. Lucas capítulo 6, versos 46 al 47, dice que no me llaméis Señor si no hacéis lo que os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ese será conforme a aquel hombre que hizo la casa sobre la roca. Usted conoce la historia, ¿no es cierto? Tenemos que empezar de nuevo a movernos, queridos hermanos, en su palabra. Lucas capítulo 5, verso 5, dice que los hombres habían salido, no habían pescado nada, habían estado horas trabajando, hasta que llegó el Señor y les dijo, salgan nuevamente. Pero Señor, ¿cómo vamos a salir nuevamente si hemos estado toda la noche pescando? Además, tú no eres pescador, así que poco entiendes de estas cosas. Muchas veces argumentamos con Dios y queremos, ¿no es cierto?, creer que sabemos casi más que Dios. Pero el Señor dijo, salgan nuevamente y echen las redes. ¿Y qué dice la palabra? Dice que ellos le contestaron, ok, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra actuaré. No solamente seré oidor de lo que tú me estás diciendo, sino voy a poner por práctica. Mas en tu palabra lo haré. ¿Cuánta palabra no hemos recibido, querido hermano? Somos ricos en palabra de Dios. Tenemos el privilegio de escuchar mensaje tras mensaje y ser llenos, hermano querido, de esta palabra tan maravillosa, de esta palabra viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos saca de los momentos difíciles, hermano querido, pero tampoco la practicamos. Dios nos está llamando hoy día a actuar, hermano querido. Es hora de practicar la palabra de Dios. Pero claro, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Y usted que me conoce sabe que yo predico mucho acerca del Espíritu Santo. Cuando el hermano Patricio me pidió compartir una palabra, estaba tentado a hablarle acerca del Espíritu Santo. Porque el Señor nos llamó a su reino y nos mandó a caminar en esta tierra y predicar el Evangelio. Pero Él no nos dejó solos. Él nos dijo, arréglenselas como puedan, ¿no? Él nos dio poder de Dios para caminar en esta tierra y actuar y poder realizar las obras que Él hace. Amén. Él nos dio el Espíritu Santo. Él dijo, yo miré, pero vendrá otro y Él les ayudará, Él les guiará, Él les enseñará, Él les recordará. Usted lo ha leído. ¿Refiriéndose a quién? Al Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, Hebreos 4:12, nos está diciendo que la palabra de Dios es una palabra que tiene vida. ¿Y de qué forma esa vida se transmite a mi persona? Porque cuando yo la leo es tinta.
Cuando yo la leo, ¿no es cierto?, es algo que está aquí escrito, no rabia. ¿Quién es el que produce la vida de esa palabra a mi corazón? Y es aquí, hermano querido, donde yo creo que hay algo importante. Yo creo de todo mi corazón que el que hace viva la palabra de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, la palabra tiene poder. El poder y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. La palabra y el Espíritu Santo. Mire, hay muchas iglesias donde el actuar y el mover del Espíritu Santo ha ido decayendo. Y nos dicen ellos que estamos concentrados en la palabra. La palabra es lo importante. Y es verdad, la palabra es importante. No hay ninguna duda en ello, no es ningún secreto, es una gran verdad. La palabra es importante. Pero ¿quién es el que hace viva la palabra, hermano? ¿Quién es la que hace viva la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia y de pecado. ¿Aló? Cuando alguien predica, cuando usted va a un culto y se le habla acerca del Señor, ¿quién es el que comienza a tocar su corazón? ¿Quién es el que hace viva esa palabra? Es el Espíritu Santo. Creo firmemente que el Espíritu Santo, hermano querido, es el que vivifica la palabra. Y aquí hay un elemento tremendo que no podemos pasar por alto, hermano. Para ser un oidor, a ser un hacedor de la palabra, escúchalo, hermano, porque aquí está el secreto, para ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra, o para ser un oidor y un hacedor de la palabra, hay que empezar a tener una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Tal vez usted me dirá, hay muchas razones para no poner en práctica lo que oímos. Fe, obediencia, superficialidad, ignorancia, etc. Sin embargo, creo que una de las razones más importantes para ser hacedor es nuestra relación con el Espíritu Santo. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:3 que nadie podrá llamar al Señor Jesús sin el Espíritu Santo. ¿Lo escuchó? Nadie llamará a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Mire, hay muchos que cantan. Arjona decía, Jesús es verbo y no sustantivo. Hay poemas maravillosos que hablan del Señor. Pero eso no tiene ninguna fuerza. Usted no lo cambia. Cuando usted escucha, Jesús es verbo y no sustantivo. Tocó mi corazón. Me cambió, me transformó. No. Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través de su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Espíritu Santo y palabra. Espíritu Santo y palabra. Por eso Apocalipsis dice 2:11 dice, el que oye lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que entendamos que tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Diga, comunión con el Espíritu Santo. Quiero que la palabra de Dios, quiero poner en práctica la palabra de Dios, entonces debo tener comunión con el Espíritu Santo. Debo empezar a abrir mi corazón y decirle, Espíritu Santo, dame la fuerza, dame el poder, dame la valentía, dame la osadía para poner en práctica la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Tengo que poner las manos sobre los enfermos. Estoy en una situación difícil y tengo que actuar. ¿Cómo lo hago? Viene el temor, viene la vergüenza. Pero dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de desánimo. Dios nos ha dado espíritu de poder. Y cuando usted clama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y la palabra que usted ha leído, ¿sabe lo que hace? Se torna en realidad. Aleluya. Y usted empieza a ver cosas maravillosas. Mire, el Salmo 25, el verso 14, dice que el Señor, vamos a leerlo, Salmo 25, verso 14, dice que el Señor, la relación íntima, 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo se tiene comunión íntima con el Señor? A través del Espíritu Santo. Amén. Mire, Juan 14, 26 dice que Él nos enseñará y nos recordará, ¿no es cierto?, porque somos oidores olvidadizos. Recuerda que leímos que uno va a leer y después se olvida, ¿no es cierto?
Así que, qué importante es esto. Mire, voy a leerle un verso que para mí me ha traído tremenda bendición. 2 Corintios en el capítulo 2, 2 Corintios capítulo 13, 2 Corintios 13. Aquí hay una palabra importante, hermano, que a veces pasamos por alto para que usted vea la importancia que es tener comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13. Dice así, el último verso de 2 Corintios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y para despedirse le dice algo tremendamente importante, hermano, que a lo mejor de repente uno lo lee así y lo pasa rápido y dice, aquí terminó la carta, ¿no? Así que ya, pasamos entonces ahora al libro de Gálatas. Mire, subraya esa parte. Dice, la gracia del Señor. ¿Qué es lo que distingue a Jesús? ¿Qué es lo que distingue a Jesús? Es su gracia. Por gracia somos salvos. Es su gracia para perdonar pecados. Es como el distintivo de Jesús, su gracia. Luego dice, el amor de Dios. ¿Qué es lo que distingue a Dios? Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios es amor. ¡Aleluya! Eso es lo que distingue a Dios. A Jesús lo distingue su gracia. A Dios lo distingue su amor. ¿Y qué es lo que distingue al Espíritu Santo, según lo que acabamos de ver? Y la comunión del Espíritu Santo. O sea, esa relación. La expresión más sobresaliente de Jesús es la gracia. La expresión más sobresaliente del Padre es el amor. La expresión más sobresaliente del Espíritu Santo es la comunión, la relación. Eso que Dios quiere tener con nosotros. Aleluya. Esa relación. Dice Santiago capítulo 4, verso 5, dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere tener comunión, una relación. Él quiere comunicarnos. Él quiere hacer viva la palabra de Dios para con nosotros. Entonces, qué importante, mi querido hermano, es empezar a cultivar, a desarrollar, a edificar una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque podemos leer un montón y oír un montón de palabras, y de hecho lo hemos hecho, pero del dicho al hecho hay un trecho. Y ese trecho, hermano querido, ese trecho, lo que está en medio ahí, y lo que nos falta, hermano, es esa relación con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo? Estar junto con Él, orar al Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo, abrir su corazón, cuéntele sus sueños, dígale que ilumine su palabra. Miren, nosotros cuando vamos a predicar, cuando vamos a compartir una palabra, los que somos predicadores, oramos al Señor, le decimos, Señor, quiero compartir, quiero predicar acerca de esto, pero Señor, haz viva, y empezamos a leer y empezamos a orar, y de repente, hermano, de repente la palabra se hace viva, de repente empiezan a venir pensamientos, puntos que usted va poniendo a su predicación. ¿Quién es el que hace viva esa palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo a Él. El Espíritu Santo quiere cooperar, hermano querido. Usted y yo estamos asociados con el Espíritu Santo y entonces debemos trabajar juntos. Aleluya. Y no ser sabios en nuestra propia opinión, como decía Salomón, sino que empezar a depender del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hoy día falta? Hoy día falta dependencia, hay mucha autosuficiencia, hay mucha gente que es virtuosa, hay mucha gente que sabe hacer muy bien las cosas, pero ¿sabe lo que falta? En el reino de Dios falta hombres dependientes del Espíritu Santo, hombres que se muevan en el poder del Espíritu Santo. Se dice, hermano querido, que se puede medir el progreso de una nación por medio de la importancia de su transporte. Mientras tenga buen transporte, uno dice, esta sociedad o ¿no es cierto?, nación está bien porque tiene mucho transporte, muchas cosas. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un transporte, aleluya, y es el Espíritu Santo. La gente se va a dar cuenta si usted y yo tenemos poder de Dios, power, aleluya, power, fuego de Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 4, versos 3 al 4, dice, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, vivir juntos con el Espíritu, dormir con el Espíritu, levantarnos, trabajar con el Espíritu Santo, orar juntos. El Espíritu Santo quiere, hermano querido,
tener una relación, quiere que haya comunión, hermano. ¿Y para qué, hermano? Para hacer viva la palabra de Dios. ¿Cuántos se atreven a decir hoy día más en tu palabra? No quiero ser un oidor olvidadizo, quiero ser un hacedor. Cuando Pedro y Juan se encontraron en el templo de Hermosa con aquel hombre que estaba enfermo, cojo, dijeron, el Señor nos dijo que en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Él dijo que obras mayores haríamos. Y Él dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos esperando, Juan? Pongamos las manos sobre este hombre. Y pusieron las manos sobre aquel enfermo. Le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Aleluya. Pusieron por obra lo que habían oído. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor, dice el apóstol. Aleluya, dijo Jesús en Juan 14:12. Levantémonos, hermanos, y dejemos de ser solo oidores, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Activemos, actuemos, pongamos por obra la obra de Dios, pongamos por obra la palabra, desarrollemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Desde ahora. Ahora es el momento. ¿Hay enfermos en este día? ¿Hay afligidos? ¿Hay gente que está pasando por dificultades en este día y me está oyendo? ¿Sabe qué? Yo creo en la palabra de Dios y yo voy a actuar conforme a la palabra de Dios. Yo quiero que tú pongas tu mano, tú que estás enfermo, ahí es donde sientes dolor, ahí donde estás padeciendo. Si estás con tu hijo el que está enfermo, si es tu esposa la que está enfermo, si es alguien de la familia que está enfermo, acércate. Y si no estás cerca, pídele que venga. O cuando termine este video, tú vas y vas a ir a orar por él. Vas a poner sus manos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo lo dije. No, porque está escrito. Porque está escrito. Y pondréis las manos sobre los enfermos. Eso es lo que dice la palabra. Y tú dices, ya yo estoy aburrido. Ahora yo no quiero ser solamente oidor. Yo quiero actuar conforme a la palabra de Dios. Proclama libertad a los cautivos. Hay que proclamar, pero si está escrito, hermano, el Señor nos mandó a predicar el año de buenas nuevas y pondremos a los que están afligidos, a los que están angustiados. Digamos al Espíritu Santo, vivifica esta palabra para nuestras vidas. Y tú puedes decir, y estas señales van a seguir. Aleluya, está escrito, está escrito. Si tú actúas conforme a la palabra de Dios, el Señor va a respaldar su palabra. Por eso, quisiera terminar diciéndote, hermano, comunión con el Espíritu Santo te saca de ser un oidor a ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Me escuchaste? Yo no quiero ser solamente oidor, yo quiero ser hacedor de la palabra de Dios. Que esta palabra sea de bendición para tu vida hoy. Que puedas decir, Señor, me levanto en el nombre de Jesús. Tú dijiste que yo y toda mi casa seríamos salvos. Ahora creo esa palabra y comienzo a actuar conforme a esa promesa. Busca una promesa del Señor aquí en la Biblia y aférrate a ella. Pide al Espíritu Santo que le haga una realidad en tu vida y que te dé la valentía, que te dé la osadía para actuar conforme a esa palabra. Dios está buscando hombres osados, valientes, porque de los osados, de los valientes es el reino de Dios y ellos lo van a arrebatar, dice la palabra de Dios, no los cobardes. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso quiero bendecirte en el nombre de Jesús y decirte, mi querido hermano, aquí hay una solución para tu necesidad. Aquí hay una solución para tu vida. Aquí hay un milagro aguardando para tu vida, como has escuchado predicar al pastor Patricio y a otros. Hay un milagro aguardándolo. Tienes que creer, tienes que tomarlo por fe. Aleluya. Quiero terminar contándote una experiencia que yo leí, o no sé si la escuché o la leí, no me acuerdo bien, estoy medio viejón ya, pero se trata de un predicador que decía, ¿cuántos quieren mi reloj? ¿Cuántos quieren mi reloj? Que el que lo quiere, que lo venga a buscar. Y todos pensando, no, está bromeando, está bromeando. Hasta que de repente sale uno, lo agarró y se lo llevó. Y entonces dijeron los demás, oye,
El predicador estaba hablando en serio. Estaba regalando su reloj. Pero vieron muchos que lo oyeron, pero no lo actuaron. Y hay uno que dijo, mira, pues si lo está prometiendo, lo voy a agarrar. Y fue lo que oyó, lo puso en práctica. Si usted me lo está ofreciendo, yo lo tomo. Las promesas del Señor están ahí para nosotros. ¿Cuántos las quieren tomar? Aleluya. El Señor nos ha llamado tantas y tantas veces y nos ha dicho que estas promesas son para los que creen. Aleluya. Y tú eres uno que cree. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en la cruz. Espero alguna vez poder visitarles. Ojalá que el Señor así nos dé esa oportunidad. Bendiciones, mi hermano Patricio, hermana Paola, y que el Señor les bendiga en la obra que ustedes han emprendido y a la iglesia y a los hermanos. Paz del Señor.